Puede ir conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Continuamos con la serie Fundamento Firme y la idea de esta serie y del por qué presentar esta serie al principio del año es porque queremos poner un fundamento firme para el resto del año poder edificar sobre algo firme, ¿verdad que sí? Eso es lo que queremos hacer. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca de la justicia social. Usted puede pensar, ¿qué tiene que ver esto con justicia social? Bueno, queremos que todo lo que aprendamos en esta serie, nos faltan 2 sermones más, sean cosas prácticas, sean cosas que vemos en nuestro diario vivir. No queremos solamente estudiar teología, no queremos aprender hoy lo que vamos a aplicar mañana. De modo que ese es el pensamiento que nos ha llevado a predicar esta serie Fundamento Firme y tratar los temas que hemos tratado y los que vamos a tratar. Hoy hablaremos de finanza, una fundación para la sabiduría financiera. Una fundación para la sabiduría financiera. Yo sé que cuando se habla de dinero, se habla de finanzas, pues muchas personas se ponen nerviosas, muchas personas se bloquean, automáticamente se bloquean. Y se dicen, aquí me van a sacar el billete y por lo tanto, pues, cerré los oídos y no escucho absolutamente nada más. Bueno, sí es posible que hablemos de dar y demás, pero no en la forma que quizás algunos están esperando. Vamos a ver en la palabra de Dios qué es fundamental para tener un fundamento financiero, un fundamento en cuanto a nuestras finanzas sólido, en el que podamos edificar nuestra familia, en el que podamos edificar nuestro futuro financiero. Y en los últimos 2 sermones hemos tocado de una manera u otra el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue el primer sermón que Jesús predicó jamás. Y en este sermón Él da los principios y los valores del reino de los cielos. Los principios y valores del reino de los cielos tan diferentes, tan contrarios a los principios y valores que en general nos rodean en la sociedad. Y hoy no es la excepción. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 34, y vamos a ver lo que Jesús enseñó acerca del dinero, lo que enseñó acerca de las posesiones. Mateo capítulo 6, del 19 al 34. Como de costumbre, yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en cualquier otra versión. Entiendo que estará también en sus pantallas. Versículo 19, Mateo 6, 19 dice: no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Permítame hacer una pausa y aclarar lo siguiente. Jesús está todavía hablando en el contexto de las finanzas. Cuando dice esto, muchas veces lo separamos y pensamos que comenzó a hablar de otro tema. Está hablando del mismo tema. Versículo 22. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa?
Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa, ni cosen su ropa, perdón. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como uno de ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y así termina este versículo 34 en el capítulo 6 de Mateo. Cuando pensamos en un fundamento sólido en cuanto al manejo de las finanzas, pues Jesús lo dio allí. Y yo creo que si Jesús estuviera físicamente aquí hoy, nos diría a nosotros exactamente lo mismo. Quizás en condiciones un poco diferentes desde el punto de vista que la pobreza en aquel entonces y cómo se manejaba la economía era muy diferente a cómo se maneja hoy. Pero el denominador común, permítame aclarar esto, el denominador común y lo que todavía prevalece hoy, el denominador común es el corazón del hombre y el pecado en el corazón del hombre. Eso continúa igual, de modo que los valores y principios que Jesús estaba enseñando entonces son tan necesarios como los que Él enseñaría hoy. Jesús enseñaría hoy exactamente lo mismo, diría exactamente lo mismo. Es decir, en aquel entonces las necesidades eran unas muy diferentes a las necesidades que tenemos hoy, pero igual Jesús dijera exactamente lo mismo que dijo entonces, lo dijera ahora. Hoy cada uno de nosotros, y quiero ser relevante a nuestra iglesia, a nuestra cultura, creo que un mensaje como este que tiene que ver con manejo de finanzas, tiene un contexto diferente, depende de donde usted lo predique. Yo soy cubano, como muchos saben. En Cuba, pues, la aplicación del sermón fuera totalmente diferente. Acá es como vamos a presentarla hoy. Lo cierto es que Jesús enseñó entonces estos valores y principios del reino que de nuevo enseñaría exactamente lo mismo en nuestra sociedad hoy, en una sociedad de consumo, en una sociedad donde la comodidad reina, en una sociedad donde cada uno está sirviendo, o muchos, no quiero decir cada uno, muchos están literalmente sirviendo, absolutamente esclavizados por el dinero. Yo creo que esa es una de las realidades y hoy quiero hablarle de tres verdades. La primera tiene que ver con confiar en Dios con tus finanzas, confiar en Dios con tus finanzas, y quiero basarme en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Antes de leer esos dos versículos, quiero leer un poquito el contexto, porque lo primero que quiero hacer hoy es ayudarnos a interpretar correctamente Proverbios. Cuando usted lee Proverbios, no está leyendo un libro histórico, no está leyendo un libro doctrinal, no está leyendo un libro profético, y por lo tanto usted tiene que entenderlo o interpretarlo en la forma correcta. Proverbio no es tampoco, esto es uno de los errores más comunes cuando estamos tratando de interpretar Proverbios. Proverbio no es una colección de promesas. Proverbios no es una colección de promesas. Proverbio es una colección de consejos prácticos. Es una colección de sabiduría práctica. Y cuando usted va al capítulo 3, a Proverbios 3, quizás su Biblia esté titulada, o el capítulo esté titulado como está titulado el mío, en la la Nueva Traducción Viviente, le titularon La confianza en el Señor. En otras palabras, lo que vamos a leer ahora
son consejos prácticos, escritos por Salomón, consejos prácticos que nos van a llevar en nuestra vida diaria, en diferentes áreas de la vida, a poner nuestra confianza en Dios. ¿Estamos juntos? No son promesas, son consejos prácticos, son principios. Y claro, la idea es que cuando tú practicas esos principios y esos consejos, vas a recibir el beneficio, ¿verdad? Pero no es una promesa como tal, no es un pacto ni nada así, es simplemente principios o consejos, igual de sólidos, por supuesto. Cuando comenzamos leyendo allí, dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Si lo haces así, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. ¿Cuánto quiere satisfacción en su vida? Yo quiero satisfacción en mi vida, y una de las áreas que es, por cierto, muy importante, es el área financiera. Es cómo manejamos el dinero. Yo creo que en muchas formas podemos estar bien, y si nuestras finanzas no están bien, sufrimos, ¿sí o no? Si somos honestos, si no somos super espirituales, sabemos que el área financiera, la economía, afecta a nuestra vida, afecta quiénes somos hoy. Ahora dice el versículo 3: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces, vemos cuál es el principio, y cuando tú aplicas el principio, lo que debes conseguir es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Ahí tenemos un consejo práctico en cómo tener buenas relaciones personales y buena reputación. Sé leal, sé fiel. No hables mal de nadie, menos de tus amigos. La lealtad es algo escaso hoy, pero usted quiere conocer a personas con relaciones sólidas, relaciones duraderas, con una reputación intachable, alguien que es leal. ¿Ve? Es un consejo nomás. Ahora vamos a otro consejo. Versículo 5: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahí tenemos otro consejo práctico. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Este es uno que necesitamos todos. No seas sabio en tu propia opinión, decía el apóstol Pablo. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Interesante. Pues tuviéramos que hacer un estudio profundo cómo tener salud y fortaleza en los huesos. Si usted tiene problemas en los huesos, quizás usted debiera hacer un estudio exhaustivo de ese versículo. Entonces es que llega el versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y mientras estaba preparándome, me eché a reír cuando leí esto, porque dije, bueno, ahora los hermanos van a vino. Si alguien ha tenido algún problema con el alcohol, va a decir, pero ¿qué está enseñando el pastor aquí? Y si aquí no hay campesino, usted va a decir, bueno, pues eso no es conmigo porque yo no tengo ningún granero. Quizás hay alguno de ustedes que nunca jamás en su vida ha visto un granero. Bueno, vamos a interpretarlo de la forma correcta. Es un consejo práctico que tiene que ver con poner nuestra confianza en Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Y acá en el versículo 9 se trata de las finanzas. Es muy común, es muy fácil, especialmente cuando la persona ha logrado cierta posición financiera, que la persona comience, desde ese punto, comience a confiar en uno mismo y no continúe confiando en aquel que lo llevó hasta allí. Y desde ese momento en adelante, cuando la persona cree manejarse y ahora tiene confianza en sí mismo y no confianza en Dios, pues desde ese momento en adelante esa persona es más propensa a cometer errores cuando comienza a confiar en sí mismo y va dejando progresivamente su confianza en el Señor. Y lo que está aconsejando aquí es que honre al Señor con todas tus riquezas,
con lo mejor de todo lo que produces, y el resultado es entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ahora, cuando ponemos esto en comparación o lo unimos, yo creo que la Biblia es algo que debe ser interpretado como un todo. El pensamiento de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, el pensamiento de Dios es coherente, es uno. De modo que cuando interpretamos cualquier pasaje bíblico, tiene que ser respaldado por otros lugares en la Biblia. Eso es algo muy importante en cuanto a la interpretación bíblica, en cuanto a la hermenéutica. Entonces, cuando vamos aquí y vemos este pasaje y lo comparamos con lo que leímos al principio, Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseñó, hay un denominador común y hay algo que podemos encontrar, y es que Dios le place bendecir. A Dios le place bendecir. Cuando Dios está enseñando, cuando Jesús está enseñando, en Mateo capítulo 6, y está enseñando acerca de que no debemos estar preocupados por todas estas cosas, ¿qué es lo que Él dice? Porque vuestro Padre, mira el término que usa, es un término diferente a cómo se usaba en el Antiguo Testamento. Vuestro Padre, una relación de padre e hijo. Él sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas y Él está presto. A Dios le place que nosotros confiemos en Él. A Dios le place suplir nuestras necesidades. De hecho, como Mateo lo dice en otro pasaje, dice que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra, ¿cierto? Y si le pide pescado, le da una serpiente. Y si vosotros, siendo malos, siendo pecadores por naturaleza, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que le pidan? Terminó el Señor Jesús. De modo que podemos entender que en el corazón del Señor está el deseo de bendecirnos, está el deseo de que tengamos lo necesario, está el deseo de que estemos bien. Eso está en nuestro ser. Ningún padre naturalmente tiene el deseo que su hijo sufra, ninguno. Y Dios tampoco tiene el deseo que su hijo sufra. Cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por pruebas y Dios permite y a veces facilita esas pruebas, es porque necesitamos aprender algo. Pero Dios no está ahí, ¡ay, qué rico que está sufriendo mi hijo! ¡Qué rico que está llorando! No. Él está esperando que tú aprendas la lección para que entonces puedas disfrutar toda la bendición y todo lo que Dios tiene para ti. Ahora, regresando a Proverbios capítulo 9, quisiera desglosarlo un poquito antes de continuar. El llamado aquí es a confiar en Dios, a confiar en Dios con nuestras finanzas. Y dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce. Quizás hay alguno de ustedes que pueda decir, bueno, no tengo que preocuparme mucho porque no tengo ninguna riqueza. Lo que tengo es deuda. No voy a pedirle que levante la mano porque sé que ninguno la va a levantar por vergüenza. Pero puede haber muchas personas que estén diciendo riquezas, ¿y eso qué es? No entiendo, no comprende, amigo, no comprende, no entiendo, no entender. La realidad es que nosotros que vivimos en Estados Unidos, si vamos a hablar financieramente, si vamos a hablar en términos de economía y de bienes materiales, comparados con el resto del mundo, y si vamos a hacer estadísticas, nosotros vivimos como millonarios. Si usted tiene la capacidad o la oportunidad de levantarse un día, digamos un fin de semana, y elegir, ¿qué quiero comer hoy? ¿Quiero ir a Fred's Market? No, eso es un buffet, ahí voy a engordar mucho, no. Voy a Cracker Barrel. ¿Quiero comer huevo o quiero comer pancakes o quiero comer bistec qué quiero comer? Si usted tiene la oportunidad de hacer eso, permítame decirle, usted vive como un millonario, aunque a los estándares de Estados Unidos usted no sea un millonario. De modo que si alguien piensa que no es rico y usted tiene esa oportunidad o tiene esa capacidad de decidir qué va a comer hoy, usted está tomando decisiones de millonarios comparado con el resto del mundo. Pero si vamos a un poquito más profundo, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Qué tal si pensamos en honrar al Señor
a la hora de producir esas riquezas? ¿Qué tal si hablamos de honrar al Señor a la hora de manejar nuestro tiempo? Todos nosotros, nadie es más rico que nadie en términos de el tiempo. El recurso tiempo es uno muy importante. El recurso tiempo es vida. Y todos tenemos 24 horas al día, así que desde ese punto de vista todos somos absolutamente iguales. ¿Qué tal manejar, honrar a Dios a la hora de manejar el recurso que Él nos ha dado por igual a todos y cada uno de nosotros? Tuviéramos que preguntarnos qué tanto honramos a Dios. Tuviéramos que preguntarle al celular cuál ha sido nuestro screen time, ¿verdad que sí? Hoy tenemos herramientas que nos pueden decir, mira, es que has estado 4 horas en el celular, en social media, demás y demás y demás. ¿Es un buen manejo del tiempo? I don't know. ¿Estás honrando a Dios en ese tiempo? I don't know. ¿Qué tal si pensamos en honrar a Dios a la hora de producir esas riquezas de las que está hablando aquí Proverbios? Hemos hablado un poquito del tiempo. Quizás el recurso más importante y más limitado que tenemos. Solo tenemos 24 horas al día. No hay forma de que tu día sea más largo. No hay forma tampoco que tu día sea más corto. De modo que manejar el tiempo es algo muy importante. Tienes que priorizar bien las cosas y manejar tu tiempo bien. ¿Qué tal manejar, hablando de tiempo, qué tal llegar temprano al trabajo? ¿Qué tal llegar temprano? Eso es manejo del tiempo, ¿verdad que sí? ¿Qué tal de cuando decimos voy a estar allí, estar allí? Estoy hablando de cosas que son muy prácticas a la hora de hacer dinero, ¿verdad? Y si no comenzamos a honrar al Señor a la hora de producir el dinero en los recursos que ya Él nos ha dado, muy poco vamos a poder honrar al Señor cuando tengamos riquezas. ¿Qué tal si pensamos en honrar al Señor a la hora de manejar nuestra habilidad para producir? Hay muchas personas que llegan a un trabajo y están tratando de identificar lo mínimo que pueden hacer. Lo mínimo que pueden hacer para producir su paycheck al día. Bueno, quizás con esa actitud no vas a ser rico nunca. Nunca vas a entender lo que es riquezas porque no has sabido manejar la riqueza que Dios te ha dado. El tiempo, la voluntad y el conocimiento y todo lo que Dios te ha dado, no lo has sabido manejar bien. Y consecuentemente, si no lo has sabido manejar al principio, nunca vas a saber lo que es riqueza. Esa es una actitud pobre, esa es una actitud de mendigo, esa es una actitud que no pertenece al reino de los cielos. Lo que la palabra enseña es, el que no trabaje, que no coma. Lo que la palabra enseña es que aquel que no puede poner el pan en la mesa para su familia es peor que un impío. Lo que la palabra enseña es que Dios nos ha dado mucho para trabajar, para hacer algo para el Señor, para hacer algo para tu familia, para hacer bien a la sociedad. Eso es lo que honra al Señor. Eso honra al Señor y consecuentemente produce riqueza, produce bienestar material. Eso es lo que honra al Señor. Uno de los salmos favoritos míos es el Salmo 1. El Salmo 1 tiene algunas condiciones que algunas las cumplimos en Cristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién cumple con eso? Ninguno de nosotros, solo Cristo. Pero tú y yo estamos en Cristo, cumplimos con ese requisito. Dice después, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esos son requisitos que tenemos que usar bien el tiempo de día y de noche, constantemente. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. El punto que quiero tratar ahora es ese. Todo lo que hace prosperará. ¿Cómo tú honras a Dios en un trabajo? Brillando para Cristo en ese trabajo, siendo el mejor empleado, el que mejor voluntad tiene, sin importar si el otro está tomando ventaja de ti o no. No, tú vas a brillar para el Señor. La palabra enseña a hacer todo lo que hacemos como para el Señor, porque al final para Él hacemos todas las cosas. Al final todo lo que hacemos y somos es una muestra de servicio y de adoración y de honra a Él. ¿Qué tal si vamos a honrar al Señor cuando vamos a trabajar? ¿Qué tal si lo honramos en nuestras relaciones en el trabajo? Tenemos que ser el mejor empleado de la compañía, el que más bien se lleva con los otros. Eso es honrar a Cristo. Y a la hora de hacer negocios, ¿cómo vamos a honrar al Señor? Siendo honestos, no tomando ventaja de los demás, siendo honesto. Hay muchas formas en las que tú puedes honrar al Señor en producir las riquezas.
Y cuando tú lo honras en ese proceso, pues te van a seguir. Simplemente haz lo que tienes que hacer. Dios no puede bendecir lo que tú no has hecho. Dios no puede bendecir lo que tú no has hecho. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, permítame decir, eso no es una fórmula mágica. Cuando alguien se deleita en la palabra del Señor y en su ley medita de día y de noche, la palabra del Señor, ¿verdad? Este update va a entrar en tu disco duro y va a cambiar como tú piensas, y va a cambiar tu actitud, y va a cambiar todo en ti, y consecuentemente es que Dios puede bendecirte y todo lo que haces va a prosperar, porque todo lo que haces va a ser bueno, todo lo que haces va a honrar al Señor. Cuando hablamos de finanzas, honrar al Señor es lo primero. Honrar a Dios es lo primero. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Con lo mejor de todo lo que produces. Yo sé que en círculos cristianos hay muchos falsos apóstoles, maestros, pastores, que es lo que sea, el título no importa. Hay muchas personas falsas y un distintivo de los falsos es el amor al dinero y un énfasis extraordinario en cuanto al dinero, ¿verdad? Y muchos abusan precisamente de este pasaje. Pero usted no puede borrar el pasaje por la experiencia que haya tenido con un falso. El pasaje dice lo que dice, y si por alguna razón es una herramienta productiva para ellos y lo pueden abusar, es por lo que dice. Lo que dice es verdad. Lo que dice es que honremos al Señor en la forma que ya hemos hablado, con lo mejor de todo, con lo mejor de todo lo que produces. En los tiempos bíblicos es quizás muy diferente ahora. Se habla de granero, se habla de vino. De hecho, aquí el vino no es el vino para consumir, es el vino para producir. Es alguien que tiene una viña y produce vino. Es un negociante de vino, no un borracho. ¿Ok? Ese es el contexto aquí. En otras palabras, cuando tú le das al Señor lo mejor, entonces Él va a hacer que todo lo que tú haces sea bendecido, que tenga fruto. Pero tenemos que darle lo mejor. No hay forma que usted pueda tratar a Dios como un mendigo y al mismo tiempo, simultáneamente, usted pueda esperar que Dios le bendiga y que Dios prospere lo que usted hace. ¿Sí o no? No hay forma que usted pueda tratar a Dios como un mendigo y al mismo tiempo espere que Dios te bendiga como un rico. No funciona así. No funciona así. Ahora, al mismo tiempo, tampoco se trata de una negociación. ¿Quién se atreve? Hay muchas personas que presentan esto como negociar con Dios. No, tú no negocias con Dios. Ya Dios te ganó en cuanto a generosidad. Nunca vas a poderle ganar a Dios en cuanto a generosidad. Para empezar, viniste desnudo y desnudo te vas. Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. La habilidad que tienes es porque Dios te la ha dado. El tiempo que tienes es porque Dios te lo ha dado. El oxígeno que respiras es porque Dios te lo ha dado, y bebes agua porque Dios hizo producir agua y hay agua. Lo fundamental para la vida, todo viene de Dios y es absolutamente gratis. Nunca podrás jamás pagar por el oxígeno, pagar por todas las bendiciones que Dios te ha dado cada día. Entonces no podemos negociar con Dios. Esa idea de negociar con Dios viene de los falsos y que, te voy a dar tanto para que tú me des tanto, y ese pensamiento, esa motivación es por supuesto incorrecta. Pero a Dios le agrada cuando lo honramos, Por supuesto, esto sí implica, y quizás sea la única vez que hable de esto de ofrenda y demás, creo que en el punto número 2 toco este tema también, pero esto significa que cuando damos para el Señor es un motivo de honra. Es decir, una de las cosas que a mí no me gusta, yo quisiera cambiar esa cultura. De hecho, permítame decir, en nuestra iglesia ya no sirve o ya no encaja en ese molde de que las personas le dan a Dios lo que sobra. Y yo estoy muy agradecido y muy orgulloso, un orgullo santo si podemos decirle, a Dios porque planificamos dar para el Señor. ¿Ok?
¿Qué es el comportamiento que ha descrito a muchas iglesias o que ha descrito a muchos cristianos? El domingo, a la hora de la ofrenda, cuando alguien se acuerda de la ofrenda, dale al Señor lo que sobre, lo que encuentre en el bolsillo. No, eso no necesariamente significa o no representa que tú que tú estás honrando al Señor, que has preparado algo para Él. Vamos a darle algo que le honre, no que lo deshonre. Vamos a darle lo mejor de todo, como dice el versículo 9. Y entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán. Quiero hacer énfasis sobre esas dos palabras. Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán. Esto me hace pensar en ese pasaje del Nuevo Testamento. No recuerdo exactamente dónde está ahora, pero sí sé exactamente lo que dice. Dice que Él dará más de lo que esperamos, más de lo que pensamos, que Él da en medida abundante, removida, rebosante. Aquí habla exactamente de eso. Y tu tinaja se desbordarán. ¿Cuántos creen que Dios quiere esto? Dios quiere esto. Esto es bueno. Dios quiere esto para cada uno de nosotros. Quisiera el punto número 2. Confiar en Dios con tus finanzas tiene que ver mucho con lo que tú das. Y yo no quiero hablar demasiado de ese tema. Creo que con lo que hemos hablado, honrar a Dios y honrarlo no solamente a la hora de dar nuestra riqueza, sino a la hora de producir nuestras riquezas, como ya hemos visto, es un buen paso. Y usted tiene algo para comenzar ahí, en cada negociación, en cada actitud con un cliente, en cada actitud con un compañero de trabajo, en cada actitud con un empleador. Vamos a honrar al Señor y Él será fiel. Él será fiel en hacer cumplir eso. En cuanto al manejo de las finanzas, en mi opinión, y es mi opinión, vamos por supuesto a ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. El problema más grande que tenemos en Estados Unidos tiene que ver con la administración de los recursos. En otras palabras, es mi opinión de nuevo nomás, el problema más grande que tenemos acá no es cuánto ganamos, sino cuánto gastamos. No es en hacer más, en hacer más, en hacer más. Yo creo que esa es la mentira que a veces el diablo nos ha tirado. Tú lo que necesitas es hacer más dinero y todo es más y más y más y más. Y sin darnos cuenta, muchos han terminado totalmente esclavizados por el dinero y no tienen tiempo absolutamente para nada. No tienen tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo ni para uno mismo por el dichoso dinero. Mentira del diablo. Usted no necesita más dinero. Dios es fiel en proveer todo lo que nos falta. Dios es fiel en proveer todo lo que nos falta. Tenemos que proponernos ahora no ser esclavos del dinero, sino que el dinero se someta a lo que nosotros, como hijos de Dios y con la autoridad que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que el dinero se comporte y no nosotros conformarnos o comportarnos según nuestra necesidad financiera. Tenemos un Padre que conoce nuestra necesidad. Tenemos un Padre que todo lo tiene, que Él no le falta nada. Y Él ha prometido darnos lo que necesitamos. No lo que queremos, no nuestros antojos, pero sí lo que necesitamos. Entonces, uno de los enfoques que tenemos que tener a la hora de aprender a manejar las finanzas es administrarlo. Es a manejar un budget o un presupuesto. Es a saber manejar los gastos. Hay un pasaje que a mí me fascina y en este pasaje Jesús habla de esto. Ahora, permítame decir, muchas personas han dicho, yo nunca he hecho la matemática, nunca he hecho un estudio profundo de 3 meses estudiando esto. Muchas personas dicen que Jesús habló más de dinero que de cualquier otro tema. Posiblemente están en lo cierto, posiblemente están en lo cierto. Ahora, eso no significa en ninguna manera que para Jesús el dinero es lo más importante. De hecho, en el reino de los cielos no va a haber dinero, nadie va a estar comprando y vendiendo absolutamente nada. No hay ninguna idea, ninguna enseñanza de eso en el Nuevo Testamento en cuanto a los eventos futuros. Ahí no va a haber mercado. No va a haber mercado. Ahora, si hay alguna razón por la que Jesús habló de dinero, sí,
más que cualquier otro tema es porque Él siempre trajo, los vemos en las parábolas, Él siempre trajo principios y valores del reino y usó parábolas, ¿verdad?, del mundo físico en el que estamos para que podamos entender, ¿verdad?, para que podamos entender, y por esa razón se refirió con tanta frecuencia al dinero. El pasaje de Mateo capítulo 25 es una de ellas. Mateo capítulo 25, versículos desde el 14 hasta el 30. No vamos a leerlo, pero sí quiero tocar algunas cosas de ese pasaje. Ahí está la parábola de los talentos. Jesús está hablando del reino futuro. Dice que el reino de los cielos es semejante a alguien que se fue en un viaje y a 3 siervos le dio ciertas cantidades, ¿verdad? Le dio talentos. Talentos en este caso no se trata de habilidades como lo entendemos hoy. Es talento, esa es moneda, es dinero. Le dio dinero, cierta cantidad de dinero. Y hubo uno que no multiplicó el dinero, que tuvo temor y lo escondió. Hubo otro que multiplicó el doble, aunque recibió un poquito, y aquel que recibió más hizo lo mismo, multiplicó el doble, o multiplicó por 2. Cuando regresa el dueño que había ido en un largo viaje, significando cuando Cristo venga en su reino, ese dueño le pedirá a cada uno por lo que le había dado inicialmente, ¿verdad que sí? ¿Dónde está lo que te di? Y muchos vendrán diciendo, bueno, los fieles regresan diciendo, mira, me diste tantos talentos, ahora te doy el doble. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesús a esos 2 fieles? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, con frecuencia no pensamos en lo que conllevó a que esos siervos hayan podido multiplicar. Los 2 que multiplicaron tenían diferentes cantidades y los multiplicaron en el mismo por ciento, lo multiplicaron por 2. Hubo uno que no multiplicó nada. ¿Cómo pudo ser que esos que multiplicaron lo lograron? ¿Cómo lograron multiplicar? ¿Cómo lograron hacer producir? Tenemos que pensar mucho en eso, porque vemos solamente el resultado. ¿Dónde está lo que te di? Aquí está multiplicado por 2. Pero no conocemos el proceso, ¿verdad? En cómo lo llegaron a multiplicar por 2. Cuando miramos a todo el consejo bíblico en toda la Biblia, entendemos que para tú manejar bien los recursos que Dios ha puesto en tus manos, primero tienes que planificar y ahorrar. Planificar y ahorrar. Planificar y ahorrar. Hay un pasaje en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Eso sí quiero leerlo. Lucas 14 del 25 al 33. Jesús está hablando aquí de lo que cuesta seguir a Jesús. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Yo sé que hay mucho malentendido en lo que esto significa. Por supuesto, no significa que usted debe aborrecer a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y creo cumplir precisamente con eso. Pero para mí lo primero es Dios en mi vida. Es lo que está diciendo acá. Lo que está enseñando es que Él tiene que ser lo primero. Y si hay algo que vaya por encima de Dios, pues entonces tú sigues a eso y no estás siguiendo a Dios. No puedes ser discípulo del Señor si hay algo que en tu escala de valores valga más que el Señor. Versículo 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? No comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo.
¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar, ahí está la clave, evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación a negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Me encanta como la Nueva Traducción Viviente pone ese versículo 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Si hay algo que podemos decir del reino de los cielos, si hay algo que podemos decir de ser cristiano, es que el verdadero cristiano lo ha rendido todo al Señor. No el 10, sé que se habla mucho del diezmo y del 10%, no solamente el 10, sino todo lo que tengo es del Señor. Recuerdo vívidamente por un periodo de mi vida, esto es algo que Dios puso en mi corazón y no pude evitarlo. Dios puso en mi corazón proveerle de computadora, cuando yo tenía negocio, proveerle de computadoras a esta persona que era un evangelista. Y que cualquier necesidad de computadora que esta persona tuviera, yo proveerle de computadora. Y así fue. Resultaba ser que esta persona tenía un hijo que le gustaba juegos de computadora y con frecuencia rompía las computadoras porque no eran computadoras equipadas para juegos, eran computadoras para negocios regulares. Y me tocó reemplazar las computadoras un par de veces. Fue lo que Dios puso en mi corazón y yo creo que la actitud de todo creyente al final es esa. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo lo que tenemos es de Él, no solamente el 10%, no solamente una porción. Ahora, en este pasaje que acabamos de ver en Lucas 14, Jesús está hablando de lo que cuesta ser discípulo del Señor. Y dice que el versículo 33, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y en los dos ejemplos que dio, habló de prepararse, habló de evaluar. Habló de planificar. Aquel que está construyendo tiene que planificar primero y tiene que saber si tiene suficiente, ¿verdad? Yo creo que ese principio, aunque el contexto en el que se da aquí es un poquito diferente, este principio de planificar es una de las cosas más importantes que tiene que ver con el manejo de finanzas. Y para eso la herramienta se llama presupuesto. Para eso la herramienta se llama presupuesto. Usted tiene que saber exactamente cuál es su entrada. Tiene que tener sus números claros. Y tiene que planificar para cualquier cosa en la vida. Si quiere comprarse muebles para su casa, si quiere comprarse un carro, una casa o quiere comprar una empresa, el primer paso siempre es planificar. Planificar es siempre el primer paso. El primer ejemplo que usó Jesús allí, que personas iba a construir, primero no planifica y mira cuántos ahorros tiene. Yo creo que muchas veces fallamos allí. Muchas veces tenemos temor a encontrarnos con la realidad y no planificamos, no escribimos las cosas para verlas claramente. Yo no sé usted, pero algo casi mágico, no me tomen tan literal, ¿ves? Algo casi mágico sucede cuando usted comienza a escribir las cosas. Yo soy alguien que aprende visualmente, tengo que verlo, ¿verdad? Y cuando comienzo a escribir y poner todos los números enfrente a mí, entonces comienzo a entender y comienzo a ponerle límites a mi planificación. Esto lo puedo hacer, aquello no lo puedo hacer. Sin un presupuesto, sin poder tener una imagen clara de sus entradas y sus gastos, usted jamás podrá planificar. La planificación es el paso número 1. Ahora, en esto de la planificación tenemos también el asunto de los ahorros. El asunto de los ahorros. Tristemente vivimos en una sociedad donde el crédito es importante. Y sí, el crédito es importante en Estados Unidos. Por un tiempo en mi vida no tenía deudas ningunas, absolutamente ningunas, por mucho tiempo. Y no tenía ni siquiera una tarjeta de crédito, no tenía absolutamente nada. Hasta un día que con algunos pastores amigos fui a Memphis, Tennessee, y mi responsabilidad era rentar el carro
para pasear en Memphis, Tennessee y hacer nuestras diligencias allí. Y llego yo con mi tarjeta de débito al counter. Y cuando se dieron cuenta que era una tarjeta de débito, pues pasé mucha vergüenza porque me pidieron de todas las cosas que no tenía. Y al final, pues entendí, no, es que necesito una tarjeta de crédito. El crédito en nuestro país es una necesidad, tristemente, es una necesidad. De modo que usted tiene que saber cómo manejarlo. Y una forma de saber cómo manejarlo es, primero, planificar, saber bien sus números. Si usted no maneja el crédito y si usted le da riendas sueltas a su corazón y usted no planifica y pone las cosas en su lugar, muy pronto usted será un esclavo. Y la palabra enseña que el deudor es literalmente esclavo de aquel que le prestó, del acreditador. El deudor es esclavo del acreditador. De modo que podemos haber muchos cristianos que amamos al Señor con todo el corazón y hemos sido libres de nuestro pecado, pero estamos esclavizados por cuestiones financieras. Estamos esclavizados porque nunca planificamos. Estamos esclavizados porque no honramos al Señor a la hora de hacer el dinero y no honramos al Señor a la hora de usar el dinero. Y no tenemos la confianza de que el Señor va a proveer lo que necesitamos, y el crédito en este país nos permite tener lo que no podemos tener antes que tengamos el dinero para tenerlo, ¿verdad? Y consecuentemente ahí está el enganche y tú terminas tomándolo por crédito y cuando vienes a ver estás metido en tremendo aprieto y después estás cuestionando si Dios ha sido fiel o no, cuando tú te compraste un montón de tonterías que no necesitabas, un montón de cosas que no eran necesidades, eran gustos, y lo compraste con crédito porque no tuviste la paciencia de esperar que Dios proveyera para las cosas que son realmente importantes. Y esa es la realidad de muchos en nuestra nación, ¿sí o no? Tenemos que tener la confianza de que Dios ha de suplir nuestras necesidades y Él las suple a su tiempo. Dios no quiere niños malcriados. Dios no está en el asunto de hacer niños malcriados, de conseguir las cosas cuando quiere, como quiere. Eso se llama crédito. Dios está en el asunto de proveer lo que necesitas, ver cómo tú lo manejas. Y cuando tú manejas bien lo que Dios te ha dado, entonces Dios comienza a darte más. Y comienza a darte más. Y de repente ya no tienes solamente lo que necesitas, ahora tienes mucho más. Pero Dios te ha dado mucho más. Porque Dios ha entendido que tú tienes la capacidad de manejarte bien y de honrarte, no a la hora de hacer el dinero, sino a la hora de disfrutar el dinero. Y ahora tú tienes para bendecir a otros. ¿Saben cuántos hombres de Dios hay en la Biblia que fueron millonarios? Muchos hombres de Dios, no charlatanes. No charlatanes, hombres de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en el Dios que les proveyó siempre. Y siempre honraron a Dios absolutamente en todo. Siempre honraron a Dios absolutamente en todo. Y esa es la persona a la cual Dios puede bendecir en abundancia. Permítame decir algo. Una cosa es que Dios te provee en abundancia, que Dios te bendiga, y otra cosa es que tú te bendigas a ti mismo. Una cosa es que tú comiences a recibir el resultado de tus habilidades, de tu labia, de tu lenguaje, de tu nivel de convencimiento. Eso es una cosa. Y otra cosa diferente es que el mismo Satanás te dé. ¿Sabes que Satanás puede multiplicarte? ¿Sabes que puede hacerte millonario? Sí, él puede hacerte millonario. Claro que él puede hacerte millonario. Pero serías esclavo. Estarías vendido, totalmente vendido. Dios te puede bendecir. Tú puedes recibir de acuerdo a tus bienes y demás, o a tus capacidades. Pero Satanás también te puede no bendecir. La palabra enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, y que la dádiva que viene de Dios es la que no añade tristeza al corazón. Eso es lo que caracteriza a todo lo que Dios da. Hay muchas cosas. Si va a aplaudir, hágalo para el Señor y déselo fuerte. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y lo que Dios da, la bendición de Dios, es la que no añade tristeza al corazón. Hay muchas veces que tú tienes que causar tristeza y causar dolor a otras personas para tú hacer dinero. Es allí donde es Satanás quien te está dando.
Es un intercambio de tus valores, de tus principios, de tu santidad, de tu honestidad, a cambio de plata. Y cuando tú te vendes y tu carácter ha sido vendido por plata, terminas siendo un esclavo del enemigo. No hay peor negocio que se pueda hacer que el negocio que se hace con Satanás mismo, cuando tú tienes que vender tus valores y tus principios a cambio de dinero. Si hay algo con lo que Jesús comparó a Dios, fue el dinero. No podés servir a dos amos, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No podés servir a Dios y al dinero. ¿Por qué no lo comparó con otra cosa? Hay muchas cosas que son muy influyentes en la vida del hombre. Las pasiones sexuales, por ejemplo. Porque Dios no lo comparó. ¿Por qué Jesús no comparó a Dios con las pasiones sexuales? La sexualidad mueve el mundo. No, el dinero es mayor todavía. El dinero es mayor todavía. Tenemos que tener mucho cuidado en que nuestras negociaciones, en que lo que hacemos no sean negociaciones con el mismo infierno y que terminemos cautivos de él. Regresando al punto 2, la planificación, el ahorro, son claves en que tú y yo podamos tener y que tú y yo podamos administrar bien todo lo que Jesús nos ha dado. En Juan capítulo 15, si estoy en lo correcto, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, hay una lección tan grande en esto de los panes y los peces. Sabemos que cuando todo el mundo comió y comió hasta saciarse, comió abundantemente, habían 5,000 hombres, quiere decir que habían quizás unas 15,000 personas, entre mujeres y niños. Habían niños porque quien trajo los panes y los peces era un niño, ¿verdad que sí? Había muchas personas allí. Sobraron 12 cestas llenas. Y a mí me llama la atención que Jesús nos dijo, bótenla. Mañana yo puedo hacer otro milagro y producir 40 cestas más. No, Él recogió todo eso. Buena administración. No hay derroche. El derroche es una de las cosas que caracteriza a cómo vivimos en Estados Unidos y es una de las cosas que no caracteriza el reino de los cielos. No podemos derrochar lo que el Señor nos ha dado. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 6, versículo 19. Y aquí está hablando el Señor Jesús en su primer sermón. Vale reiterar que habían pasado 400 años de silencio. ¿Usted sabe la sed que tenía la gente de escuchar de Dios? Nuestra nación, Estados Unidos, no tiene 400 años. Todo lo que vemos en Estados Unidos no tiene 400 años. 400 años de silencio. Este pueblo estaba deseoso, estaba sediento. Y en esos 400 años surgieron muchas cosas malas. Y el pecado en el corazón de todos, la avaricia en el corazón de todos, era muy grande. Jesús les dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, porque aquí las polillas se lo comen, el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, los ladrones no entran a robar, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si usted quiere saber las cosas que son importantes para usted, vaya a su cuenta de banco y usted va a saber lo que es importante para usted. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si usted gasta el 50% en salir a comer, bueno, eso es lo que es importante para ti. Y si gasta el 50% de sus entradas en su casa, porque tiene una casa grande y buena, bueno, eso es lo que es importante para ti. Y si lo gasta en vacaciones, pues eso es lo que es importante para ti. Y si lo gasta en ropa, pues eso es lo que es importante para ti. ¿Cuánto gastas en Dios? ¿Cuánto, y ni siquiera estoy hablando de la iglesia, cuánto inviertes en bendecir a otros? Sí, en la iglesia, pero en bendecir a los demás. ¿Saben por qué muchas personas nunca tienen la capacidad de llegar allí? Porque nunca planificaron, porque nunca honraron a Dios
y nunca separaron nada, no planifican. Versículo 22. Quiero saltar el 22. Perdón. Versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. Lo lindo es que nuestro amo, Dios, es un buen amo. Él es un buen amo. Y Él quiere bendecirnos. Y Él quiere darnos, como vimos antes, en medida de abundante, rebosante. Él quiere darte en abundancia. Él quiere cambiar tu corazón para que tú te conviertas en una persona generosa. Para entonces darte y que no te lo tragues todo. Puedas compartir, como dice la palabra de Dios, para que haya, para suplir todas tus necesidades y para dar a los demás. Ese es el plan y el propósito de Dios. Eso es lo que complace al Señor. Yo quiero dejarlo allí hoy y quiero terminar con esto. Yo sé que esto es un tema muy sensible, quizás usted haya bloqueado su corazón, pero yo quiero rogarle que usted lo abra, porque Dios, su Padre, quiere bendecirle. Él quiere que tú te conviertas no en un estanque, que es todo para mí. Él quiere que tú te conviertas en un río que fluye y que siempre tiene agua, pero siempre está recibiendo y siempre está dando. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cuando honramos a Dios a la hora de hacer el dinero, lo honramos a la hora de consumir el dinero, y lo honramos a la hora de compartir el dinero y de multiplicar el dinero, entonces Dios va a bendecirte y va a poder darte, porque su propósito se va a cumplir a través de ti. Su propósito se va a cumplir en tu vida. Amén. Vamos a estar puestos en pie y darle gracias a